al comenzar en esta noche a estudiar el capítulo 8 de Mateo. Vamos a ver acá, estuvimos estudiando, por supuesto, el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Vamos a decir la teoría, pero Jesús nos da acá la práctica. Él lo que hablaba lo cumplía con los hechos. Él no decía en el poder de su palabra solamente para que quedara la expresión, sino que la expresión de su palabra se convertía en poder de Dios. Amén. Amén. Porque hemos creído en un Dios vivo y la palabra es poder de Dios. Amén. Amén. Que salva, que sana, que liberta. Es su palabra. ¿No? Y vemos entonces que en el capítulo 8 Jesús hace, digamos, ejemplo poderoso de lo que Él es, la palabra viva y eficaz, que es poderosa, que sigue siendo igual hoy. Entonces vamos a leer los primeros versos y vamos a ir ampliando, pues, o no que ampliar, perdón, escudriñando juntos la palabra. ¿Ven? El Señor nos hable por ella. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí vemos algo muy hermoso, porque vemos la compasión del Señor por el enfermo, por el quebrantado, en este caso por el leproso. Sé que lo hemos oído muchas veces, lo hemos expresado muchas veces, y lo hemos escuchado y aprendido muchas veces, pero nunca está de más repetir y recordarnos el profundo amor que tenía el Señor por personas que estaban en una condición terrible, pues, de separación, de rechazo, de repulso. Un leproso en esa época era alguien repudiado, porque era una condición de contagio, pues la gente lo veía como una enfermedad contagiosa, producto del pecado. Era alguien que tenía que estar constantemente acercándose a la gente, gritando y diciendo: leproso, leproso, para que la gente se apartara. Había una soledad profunda, había una tristeza muy terrible, había un dolor. Póngase un momento en un corazón así, sintiéndose repudiado, rechazado, que donde medio podía caminar, tener que gritar: soy leproso, apártense. Para una persona así, para ese momento, lo que él pudo hacer es acercarse un poco al Señor y decirle: Señor, si quieres. Eso conmueve, a mí me conmueve. Uno tiene los sentimientos fuertemente arraigados en el Señor, porque quizá uno vea, hay gente que le pasa a alguien en la calle y lo mira, no le importa. Uno ve la indolencia del mundo hoy, uno ve con tristeza que los niños, los adultos, un quebrantado, un necesitado, la gente teniendo no le importa, porque si uno no tiene, uno no puede. Y lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, como hicieron los apóstoles. Pero en este caso el Señor nos enseñó una lección muy hermosa, que Él es compasivo, que sentía el dolor. Y al ver a este hombre que le hice con aquella tristeza, al postrarse, vino ante él y se postró. Ni siquiera lo miró, sino que se lanzó en el suelo, con ese dolor, con ese quebranto, pero con esa fe. Y fíjate, nos acercamos al Señor en fe, creyéndole a Él que Él puede hacer la obra. Y la hace. Este leproso no tenía otra oportunidad. No tenía más nada que hacer. No perdía nada, ¿verdad? Se lo había perdido todo. Postrarse ante el Señor significaba para él un acto supremo de rendición, de humillación, de reconocimiento. No tengo más nada que darte, sino postrarme. Y ahí, postrado ante él, le dijo: Señor, si quieres. Qué tremendo. Yo leo esto y como que si quieres, si Dios siempre quiere, va. Pero es él viéndose en que era tanto tiempo a lo mejor rechazado, que nadie quería acercarse, nadie quería escucharle, nadie quería saber de su problema. Entonces, con ese dolor le dice: si quieres. Y el Señor, mire, allá que estoy, es lindo el Señor, porque si quieres puedes limpiarme. Sí, era no solamente la suciedad de la contaminación de la lepra, sino la tristeza, el dolor,
la angustia, sí, el alma adolorida, el quebranto, ¿verdad? Yo veía el domingo a Freddy, aunque estaba un poquito mejor, pero ahorita preguntarle a Milagro y verle a Milagro los ojos llorosos, la tristeza, eso conmueve, ¿no? Yo le digo, Señor, pero ¿por qué no sanarlo? Tú quieres, Señor, yo sé que tú quieres, yo oro así, Señor. O cuando oro, tú con solamente, y fíjese cuando el Señor, este hombre con aquel dolor, con aquella enfermedad tan terrible, si quieres puedes limpiarme, el Señor no habló, extendió la mano y lo tocó. Y sabe que para la cultura de aquel momento y cualquier época, tocar a un leproso era un acto de contaminación. Pues. No lo tocaba, la gente, por eso tenía que decir leproso, para que la gente se apartara, menos tocarlo. Pero el Señor mostró un supremo acto de amor por el quebrantado, por el enfermo, que mostró un ejemplo muy fuerte, muy lindo, de mucha ternura y de mucha cercanía. Lo tocó, y se lo tocó, y le dijo, quiero. ¿Quieres? Quiero. Se limpio. Y lo limpió en su exterior, en lo físico, pero también en su alma, en su corazón, en su tristeza. Fue inmediato. Dios me dice la palabra del Señor, y al instante, esa palabra al instante, su lepra desapareció. La gente lo vio. Por eso cuando le decimos, Señor, sana, Padre. Perdimos eso, Señor. Yo digo, Señor, perdimos eso. De creer que tú puedes sanar, de creer que tú puedes limpiar, de creer que tú puedes salvar. A veces nos metemos, nos atiborramos tanto de la maldad de este mundo, vemos que no hay respuesta, que la gente es mala, pero tú eres bueno, Señor, tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces vemos que en el Señor Él no ha cambiado, somos nosotros, lo hemos llenado de duda, falta de fe. Entonces, cuando vemos este portento donde el Señor lo tocó, la lepra desaparece en un instante, entonces Jesús le dice algo muy hermoso. Mira, no se echó gloria, no dijo, ahora dile a la gente que fui yo que te sané, vamos, para yo ser más famoso. Ya Jesús tenía seguidores por mucho, pero Él no está buscando gente que lo siga por fama. La gente lo siga por amor, porque necesitamos su amor, su compañía, su presencia, su salvación, su salud, su poder, que restaura todo el alma quebrantada. Y él le dice algo muy hermoso, ve, no digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote, muestra que eres sano, porque tenía que haber un documento legal, porque la gente lo iba, no, ya tú no estás sano, iba a haber una duda, pero al haber un documento, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés, vamos a decir, pues, el orden legal para una persona con ese quebranto de enfermedad de lepra, para testimonio a ellos, sí, para que haga un registro de que tú eres sano, punto. Sí, el Señor no fue a decir, y yo me imagino que este hombre hizo en obediencia a todo aquello, pero su corazón queda agradecido para siempre. El Señor hace una obra en nosotros, lo que hemos aprendido a ser agradecidos. Hay gente que el Señor le hace una obra y ve que después cada quien le dará cuenta. Y el Señor es bueno, el Señor a pesar de la ingratitud del ser humano, el Señor recurre con amor a mostrar otra vez su mano extendida para tocarnos, ¿verdad que sí? Y vemos que el Señor no va a cambiar. Y fíjese que este ejemplo, el Señor, al ver la necesidad y al ver el rechazo que había hacia ese hombre, y quieres, sí quiero, toca. Pero aquí, en este segundo caso, hay algo diferente. El mismo Dios, el mismo amor, el mismo deseo de sanar, pero cambia la circunstancia y cambia la forma de accionar el Señor. Este hombre se postró esperando respuesta. Simplemente dijo, Señor, ¿quieres? Pero en este caso, vamos a ver qué pasa. Vamos al 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace.
Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjese este caso. Y es hermoso ver que el Señor siempre va a estar disponible, siempre va a estar dispuesto, siempre va a tener ese amor hacia nosotros cuando hay fe genuina. Al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Fíjense que en este caso es un ejemplo muy poderoso, muy hermoso, que el Señor se maravilló. Para que la palabra diga que el Señor se maravilló, es que el Señor se impresionó de la fe de este, que no era judío, no era israelita, era un extranjero. Si aquel era un leproso que era apartado, este era no un leproso, pero lo veían como alguien que no, porque era alguien que aunque tenía poder, tenía autoridad, era un invasor, no era bien visto. Era una persona que estaba ahí, bueno, ¿qué más? Había que obedecerlo, pero era bien visto. Pero el caso es que este hombre, si vio en Jesús alguien que le podía responder, ya había el testimonio de edad, Jesús sana, Jesús. Y este hombre, cuando Jesús entra, en este caso a Capernaum, que era como decir la ciudad donde Jesús, vamos a decir, vivía para ese momento y de ahí se movía para los diferentes lugares, vemos que Jesús al entrar ahí le ruega a este hombre: sana a mi criado. Pero escuche bien, está postrado en cama, es decir, esa expresión, está terriblemente enfermo, paralítico, es decir, postrado, pues detenido, con un quebranto que ni se podía mover, gravemente atormentado. Es decir, que era un dolor físico, un dolor también, vamos a decir, espiritual, un tormento que lo llevaba a una enfermedad que no dice qué era, pero se supone que era algo grave, por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús oyó de este hombre aquello, Jesús no puso pero, ok, yo voy. No dijo: tú eres romano y no puedo entrar en tu casa. Si ve el ejemplo de Pedro, cuando Pedro el Señor le dice: ve con esa gente. Pedro fue con ese, pero el Espíritu Santo tuvo que hablarle y decirle: anda tranquilo, ve con ellos. ¿Se acuerdan? Pues Pedro tenía mucho todavía esos prejuicios, esa cuestión de que, pero el Señor lo estaba procesando y le mostró: lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Pues Pedro, ¿se acuerdan? Pedro vio el lienzo, vio animales de todo tipo, y Pedro, mate y come. No, Señor, yo no voy a comer eso. Pues había ese concepto religioso, pero se dio cuenta que el Señor no hace excepción de personas. Este romano podía ser autoridad de todo, pero era rechazado por el pueblo judío. Pero Jesús no rechaza. Y dice: yo voy, no, yo iré contigo y les sanaré. Promesa del Señor. Cuando el Señor promete algo, Él lo cumple. Amén. Si el Señor está hablando, para decir: yo voy y vamos a ver qué pasa. No, Señor. Ahora, lo que hace este hombre tuvo una dignidad y tuvo una grandeza que cuidó el testimonio del Señor. Él sabía cuál repudiable era que un judío siquiera hablara con un romano, menos que entrar a su casa. Por eso te escuchan, uso el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, ¿qué es lo primero que dice Pedro? Ustedes saben que nosotros los judíos, no es aceptable, no nos es permitido acercarnos a ustedes, ¿ves? Pero Jesús no tenía problemas con eso, no tenía esos prejuicios, nunca los tuvo. Pero este hombre sí veía que podía causarle, vamos a decir, un problema a Jesús. Pero como Jesús a él no le importa lo que opinen de él, porque él es Dios, eterno y verdadero. Entonces, él dice: yo voy. No, Señor. Y el Señor lo escuchó. No, yo soy un hombre bajo autoridad. Y así como tú tienes autoridad en todo ámbito, yo tengo un poquito de autoridad, pues. Y yo le digo a este, y tengo todo lo que yo puedo humanamente pedir y ordenar. Pero el primero dice algo muy importante. Y fíjense la humildad y el reconocimiento de que simplemente
es por gracia del Señor, no es por mérito personal, no es porque seamos buenos, es por misericordia del Señor. Porque Él dice algo muy lindo, dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Que tú entres a mi casa, no soy digno. Si Él sabía su condición, Él sabía que era pecador. ¿Qué terrible? A veces yo escucho gente, y se lo digo, en el ambiente cristiano, uno debe entender que Dios hace como quiere, va. No es a capricho, es que Dios sabe lo que hace. Y a veces puede sanar a un quebrantado de corazón de la iglesia, enfermo pues. Pero también puede sanar a alguien que no conozca todavía de Él, pero Él es misericordioso abriendo esa puerta de oportunidad. ¿Va? Este hombre no se sentía digno porque, bueno, primero que, repito, por esa separación que había entre romanos y judíos. Y él sabía que tenía que ser prudente, pero también sabía su condición de pecado. Y él dice algo muy, muy verdadero, pues no soy digno. ¿Qué significa eso? Que él sabía, pues, su carga de pecado, lo que tuvo que haber hecho como funcionario militar o funcionario del Imperio Romano. Él sabía que era un hombre duro, fuerte, no tenía vamos a decir, un concepto humano, de humanidad, con un siervo que estaba enfermo. Él pudo haber dicho ese siervo enfermo y decir, bueno, ay, ¿qué hago? Pero había aprecio, había amor por ese siervo y demostró su corazón. Pero aún más lindo, más digno, que reconoció, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. ¿Ves? Hay gente que se engrandece. Yo soy cristiano, hermano, mira, nosotros somos por misericordia, sí, se pongan, por misericordia del Señor. Nada es por mérito personal propio, es por la misericordia de Dios que nos salvó, que nos limpió, que nos perdonó, que nos sanó. Y este hombre mostró un gesto muy grande que lo hace digno. Que aunque él y dijo, no soy digno de que te hagan mi techo, y recorrió de esa forma, pues yo tengo gente a mi cargo, voy y llamo a aquel y viene y le doy una orden, y el Señor dice la palabra del Señor, cuando escuchó todo eso, observando a los ojos de ese hombre, pues yo no, o sea, el Señor no le engaña a nadie. Gente que aparenta y dice, no, porque tal, y no, al Señor no lo engaña a nadie, al Señor no lo manipula a nadie, ¿verdad? Al Señor no lo mueve los sentimientos de nadie, el Señor sabe la verdad. Y él vio el corazón de este hombre. Y vio que era sincero, que cuando él expresó que va y haga esto, y al oírlo a Jesús, se maravilló. Sintió un profundo sentido de ver grandeza en este hombre. ¿no? Cuando digo grandeza, es que era un hombre que aunque demostró humildad, sencillez, se acercó al Señor y dijo, no soy digno, pero el Señor lo honró. Por esa forma tan linda, como es lindo, como lo digo, es un testimonio muy hermoso, una persona en necesidad que tenía conocimiento, que tenía el leproso, ok, estaba en un menoscabo, pero este hombre pudo haber llegado como llegó Naamán, pues Naamán al llegar a la puerta no se bajó del caballo, y aunque era un leproso, pero tenía ese orgullo, y mandó a otro a que le dijeran al profeta Eliseo, mira, sal acá para que me sane. Y Eliseo le dijo, dígale que se sumerja 7 veces en el río Jordán, punto. Ni salió Eliseo. Hay gestos que el Señor muestra para derrumbar el orgullo y el ego. Pero este hombre este centurión venía sin orgullo, sin jactancia, tenía un cargo, tenía un puesto, tenía una jerarquía, pero eso no valía nada en ese momento porque él se humilló ante el Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor oye aquello, se maravilló. Y dijo algo, mire que, porque le dijo a los que le seguían, se le dijo, hey, miren, observen este hombre, observen, de cierto les digo, que ni aún en Israel, tremendo testimonio, yo que ya tenía tiempo recorriendo la nación, ¿verdad? De bastante, digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Te lo digo a todos ellos. A ver que se pudo poner bravo, que se ponga bravo. Pero está diciendo la verdad, y sabe por qué lo dice. Esa fe fue una fe tan genuina, ni aunque sí era un pueblo conocedor, un pueblo que tenía cercanía con el Señor, un pueblo que tenía la ley, que estaba el Señor con ellos. Dice, un extranjero tiene más fe que ustedes.
uno de los retos que a mí me conmueven, y yo le oro al Señor, yo le confieso que, y ojo, sin excluirme, sin sentirme superior, yo mismo me siento ahí con dolor y con rabia hacia mí mismo y digo, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué me cuesta tanto creer, Señor? Porque a veces, y ojo, y no es porque yo dude, y usted sé que tampoco duda del Señor, no dudamos, pero vemos tanta maldad, tantas cosas y tanta necesidad, ¿verdad? Tanto quebranto. Y este hombre llegó con esa sencillez y le creyó al Señor, y el Señor nos dice a nosotros que no ha hallado tanta fe. ¿Qué ejemplo da? De un extranjero que quizás no conocía tanto de ley, no conocía tanto de Biblia, no conocía tanto del Evangelio, pero vio con Jesús, se vio con Jesús, lo miró cara a cara y dijo, Señor, ayúdame. No soy digno de que tú ni siquiera camines conmigo, menos que entres en mi techo. Pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. El Señor dijo, les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, toda región, vamos a decir, del mundo entero, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Si os profetiza algo que alcance este tiempo, yo. Recuerden que ese pueblo siempre ha sido jactancioso, arrogante. Ese pueblo siempre ha tenido ese creerse mejores. Estaba el que es más grande de toda la eternidad. Cristo Jesús diciendo, vendrán muchos de diferentes partes y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Les está diciendo a ellos que sus antecesores, los padres de Israel, ¿verdad? Los patriarcas, pues, se iban a sentar en el reino del cielo, pero con gente de todas naciones, de toda tribu, de toda lengua, como dice la palabra. ¿Verdad? Y dice, mas los hijos del reino, le está hablando a ellos, ¿vio? Suena duro, ¿verdad? A veces, si yo pareciera que, concha, pero es que el Señor le está hablando a una nación y a gente, y vamos a asumirlo con la gente que se cree que ya por ser cristiana tiene todos los méritos. No, somos del reino, porque el reino nos llamó, pero no por mérito personal, por misericordia, por gracia, para que nadie se gloríe. Le dice, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Una clara advertencia. ¿Por qué? Porque en esa nación hasta hoy, y en muchos de los cristianos hasta hoy, hay ese espíritu que somos salvos y no lo merecemos, pero ya no. El Señor dice, cuidado, porque hay que perseverar hasta el fin para ser salvos por el Señor, no por mérito, sino por misericordia del Señor. Dice, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor está diciendo una verdad terriblemente profunda. Está diciendo que un hombre sencillo, con una fe genuina, en una necesidad profunda, mostró más fe que toda una nación. Si lo traemos hoy en día, hay muchos cristianos que hablan, pero no tienen esa fe genuina y profunda, que necesitamos volver a esa fe sencilla, genuina. Amén. Amén. Porque si no, el Señor está hablando muy claro. Está diciéndonos a nosotros que vamos a estar reunidos en el Señor. Amén. Claro, no estamos diciendo que estamos perdidos, pero tenemos que siempre reflexionar que no queremos ser de esa parte, que serán expuestos a su mentira y echados fuera. Lo dice el Señor, ¿verdad? No lo hicimos nosotros. Señor, y no es una amenaza. El Señor nos llama a siempre estar, reflexionando. Esto no es un juego, esto es una verdad. Hoy hay muchos jugando el Evangelio. El Evangelio no es un juego, es poder de Dios. Amén. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te se ha hecho. Si tu fe se comprueba en que tu fe en mí, dice el Señor, ¿verdad? Si como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Miren lo lindo cuando el Señor ve una fe genuina. El leproso instantáneamente recibió salud. El muchacho enfermo recibió a la distancia salud por la fe de un hombre que creyó que el Señor lo podía hacer. Punto. Entonces, vamos a un tercer caso de salud. Dice Jesús sana a la suegra de Pedro. 14 ahora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía.
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. A nuestro hermano Freddy, a nuestra hermana Inmaculada, cada uno de nosotros, hermana Juana, amén. Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús, sano por él. Amén. Amén. Y fíjense que aquí vemos algo muy hermoso. Aquí había una familiaridad. Era la suegra de Pedro. Estaba en la casa, postrada, con fiebre. No sabemos qué quebranto tendría, pero la fiebre en toda enfermedad denota quebranto fuerte, el cuerpo luchando contra una afectación, y el Señor simplemente tocó su mano. Vamos a decirlo, pero el Señor tomó nuestras enfermedades. Simple, la tocó. No hubo, usted ve que no hubo un alarde, no hubo nada. Bonito, porque vemos el postrar de un leproso, gloria a Dios, Dios en su misericordia. Vemos el hablar de alguien con sencillez y con humildad, y Dios sana, el Señor sana. Y vemos aquí a una mujer quebrantada, el Señor la toca, y la fiebre, y se levantó, fue a servir. Se levantó con alegría. El Señor me sanó. Es que cuando el Señor nos hace una obra hermosa, lo que mostramos es gratitud. Amén. Gratitud. Amén. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Yo quiero servirte, yo quiero agradecerte. Y esta mujer se levantó a servir. Y cuando llegó la noche, entonces, ahí se congregó la gente, traen endemoniado. Y aquí, esta expresión, vemos una de las características del mundo espiritual luchando contra el Señor, que es el mundo espiritual, trayendo tormento, trayendo posesión, trayendo esa manipulación satánica, el engaño satánico, trayendo esas manifestaciones del mundo espiritual en las almas, en las vidas, en los cuerpos. Dice que le trajeron los endemoniados y con la palabra, el ordenado yo, usted no va al Señor luchando con nada, ni con nadie. Su palabra poderosa que sigue siendo hoy una verdad. El Señor no lucha contra la fuerza, Él es el poder vivo de la eternidad, y por la eternidad su palabra tiene poder. Cuando Él ordena, se va la enfermedad, se va el tormento, se va el demonio en el nombre de Jesús. Amén. Dice que con la palabra echó fuera los demonios y sanó, por la misma palabra, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese entonces lo que fue profetizado por el profeta Isaías, mostrado por el Señor, cuando Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él lo asumió. Él no vio algo imposible. Dice, ¿hay algo imposible para Él? Nada. Somos nosotros los que nos limitamos. Somos nosotros los que nos llenamos de duda. Somos nosotros los que, cónchale, esa incredulidad, esa falta de fe, yo no llamaría que lo limitamos, sería una ofensa al Señor, no lo ofendo. Pero somos nosotros los que, al no tener esa genuina y poderosa fe en el Señor, voy a esperar que tenga fe genuina. Lo dice el Señor, ¿verdad? Porque al que cree, ahora, ¿en quién? En Él. No en cualquier cosa, no. Y creer conforme a su voluntad. Señor, si es tu voluntad. Ve el leproso, postrado, si quieres. Ve el centurión. No soy digno, Señor, pero... Y ve la mujer postrada con fiebre y la toca. Es el Señor. Es su voluntad. Como tú quieras, Señor, conforme a tu voluntad. Ahora, cambia aquí la situación en la enseñanza y por la palabra. Vemos que ocurre algo, que la gente siempre va a querer seguir a Jesús, porque Jesús es hermoso. Y cuando hay un encuentro real con el Señor, sea en una prédica, sea en una campaña, sea en la iglesia, cuando alguien tiene necesidad, pues, sea por un llamado, sea por un quebranto, una enfermedad, que siente la necesidad del Señor, la gente quiere seguirlo. No, es que yo no lo veo, pero le vamos enseñando cómo seguir al Señor, ¿verdad? Ahí me enseñaron. Yo cuando llegué al Señor, usted cuando llegó al Señor, llegamos nuevecitos, no sabíamos nada. Habíamos escuchado al Señor de lejos, pero niño, yo en una película me emocioné, tenía yo 7 años, y 7 años, sí, como 7 años, no recuerdo, estaba yo un niño, y me emocioné de ver la película en Semana Santa de Jesús, y me embarcó. Pero ¿qué sabía yo de caminar con el Señor? ¿Qué sabía? Al pasar los años, uno es que va a pedir, ¿verdad? Pero la gente quería seguir al Señor, la gente quiere seguir al Señor, pero usted sabe,
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, el 18, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba, escuche bien, es decir, un doctor de la ley, pues, o alguien que conocía a profundidad la letra, la palabra, el Antiguo Testamento, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Sí, oye, está prometiendo algo, va, donde quiera. Pero, ¿qué dice el Señor? Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta parte primero. Luego dice otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite, ya este era discípulo, estaba caminando con él, ¿verdad? Estaba siguiendo al Señor. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hay dos situaciones que es bueno revisar pues, y aprender por la palabra en el Señor y por el Señor, ¿verdad? Primero vemos que el Señor, al ser rodeado por mucha gente, pasa a otro lado. Dice que en un escriba, los escribas eran doctos de la ley, pues, eran gente conocedora de la ley, eran gente estudiada, gente formada, gente preparada, gente que tenía, vamos a decir, posibilidades económicas y un cierto estatus económico, vamos a decir, de una clase social medianamente buena, acomodada. Y le dice este hombre al Señor, te voy a seguir a donde quiera, que vaya. Y el Señor le lanza algo que tenemos que ver con detalle. Dice, mira, los animalitos, en este caso las zorras, tienen guarida, tienen su lugar pues, para reposar. Las aves del cielo tienen sus nidos, ellos fabrican sus nidos, tío. Más, yo, dice el Señor, yo no vengo aquí a sembrar, a poner, sino yo vengo a hacer mi obra, pues, a recorrer el tiempo que me queda predicando el Evangelio. O sea, no está diciendo eso, pero vea todo lo que el Señor le dice, que es lo que Él dice. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza, sí. Conmigo no cuentes con comodidades, conmigo no cuentes con tener cierto prestigio, por el contrario, yo voy caminando. Que de repente regreso aquí a Capernaum y tengo donde quedarme, o voy a tal lugar y tengo donde quedarme, es una cosa, pero yo voy. Y eso es como para nosotros saber que no estamos por la comodidad, no estamos por el nombre, no estamos por el prestigio, estamos por el Señor. Amén. Toca salir, toca sufrir, toca... Porque el Señor dice, si Él no tuvo comodidades, siendo el Rey eterno, siendo el creador del cielo y la tierra, ¿qué queda para nosotros? Vamos a estar exigiendo. Por su misericordia tenemos el bocado, el techo, la ropa, pero por su misericordia. No estoy diciendo que todos van a seguir a caminar con el Señor y a estar desnudos, miserables, no. Pero yo estoy dando un ejemplo muy poderoso, un claro y poderoso ejemplo, donde no venga a buscar en el Señor, como muchos hoy en día, riqueza, fama, prestigio. No, Señor. Ni siquiera tenía, dice él. Y sonará como exagerado, no tengo, pero es una verdad. Él no vino a este mundo a mostrar su gloria, su majestad en opulencia. Era buscar una vida sencilla, sin perder tiempo, él, en lo que no era para perder tiempo. ¿Se da cuenta? Tuvo que aprovechar todo ese tiempo para mostrarnos su amor, su misericordia, su gloria, su majestad. Amén. Y este hombre quería seguirlo, pero por la respuesta del Señor es que si vienes a buscar prestigio, fama, gloria, yo te lo estoy diciendo clarito, le hablo claro, no tengo nada de eso. Y el segundo, que caminaba con él, porque dice otro de sus discípulos, dice, permíteme que vaya a enterrar a mi padre primero. Esta expresión hay que saberla decir y expresar. Y salud, hija. Doblemente salud. Es que cuando nosotros vemos esto, pensamos que el papá, Jesús sí fue en misericordia, amor recibió la noticia que el papá se acaba de morir y dice, Señor, no puedo caminar más contigo, No, es lo que le está diciendo al Señor, bueno, yo caminé contigo hasta aquí, pero tú sabes, tengo a mi papá viejito, mi esperada, tú sabes, yo soy el que lo cuido, yo tengo otros hermanos, otra familia, pero yo, tú sabes, quizá usted dirá, pastor, sacando usted todo eso, pero en la cultura
del Medio Oriente y la cultura hebrea o israelita, quizá este hombre seguramente tenía algún tipo de posesiones, este papá. Y él tenía que irlo a cuidar porque cuidar su interés, pues su herencia. Y déjame cuidarlo primero hasta que se muera, y luego que se muera, lo enterremos y tal, lo repartamos lo que tengamos que repartir, entonces ven y te sigo. ¿Ves? El Señor, como no lo engaña a nadie, él respondió de una forma directa, clara, dura, firme. No, mira, permíteme que vaya primero, es decir, que estaba poniendo prioridad. Que la familia es primero. Sí, yo entiendo que muchas veces nosotros tenemos que tener ese concepto claro, que el amor a la familia en cuestión. Pero cuando Dios nos pone en esa posición de entender que cuando lo ponemos a Él primero, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás el Señor lo va a añadir. Amén. O le digo a los discípulos, Señor, pues lo hemos dejado todo por ti, voy a añadir más todavía que eso. Eso lo toman los prósperos y dicen, lo de la prosperidad. Mira, hermano, depa en abundancia para que yo le multiplique mucho. No ve que todo lo manipulan a su favor. Si uno está hablando en función de dar con un interés, sino dar con un corazón dispuesto. Y él está diciendo a este hombre, ok, tú estás caminando conmigo, pero tú quieres caminar conmigo, deja que las cosas sigan su camino. Su papá debe tener gente que lo atienda. ¿Tú quieres caminar conmigo? Camina conmigo. Yo no te estoy pidiendo que vayas y atiendas a tu papá, pero son decisiones que tienes que tomar. Tremendo. Muchas veces Dios nos encara, el Señor nos encara con esa decisión. O caminas conmigo, porque con el Señor no hay medias tintas. Es que me parece que es así. Señores, sí, sí, no, no. Cuando decidimos caminar con Cristo, es hasta el final. Amén. No, es que me parece, déjame que vaya primero a atender a mi papá y después que mi papá se muere y lo entierre y haga mi negocio ahí. Y yo se digo, no, sígueme. El Señor le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En pocas palabras, deja que se encargue. Tú no te estás ocupando de tu papá por su salvación, estás ocupando de tu mamá por otras cosas. Estaba demostrado también que estaba muerta espiritualmente, ¿sí o no? Yo lo veo así. Y le dice, deja que los muertos. Estamos hablando espiritualmente. Entierre. Entonces el papá también estaba muerto espiritualmente. ¿Qué sabe el Señor? El Señor lo sabe. Porque le responde así porque el Señor sabe. Las intenciones del corazón. Señor, y lo vamos a ver ahorita aquí. Que el Señor no le engaña a nadie. No lo manipula a nadie. No, Señor. Ese cuento de que voy a enterrar a mi papá. Porque no, había un trasfondo ahí. ¿Te das cuenta? Ahora dice luego que calma al Señor una tempestad terrible. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ya que llegó hoy con tanta confusión, con tanta tragedia, con tanta muerte, con tanta guerra, se está durmiendo. Aquí, porque estaba en un cuerpo humano, que se cansaba, el ritmo de vida del Señor era terrible. Porque era una carga espiritual, una carga emocional, una carga física. Un hombre joven, sí, pero era el Señor que sobre él recaía todo el peso de la condición humana, de nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras enfermedades. Lo dice la palabra, ¿sí? Entonces el Señor se cansaba y dormía. Entonces dice que en ese momento, esa tempestad, el Señor estaba. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Le gritan, están asustados, aterrados, una tormenta. Él les dijo, ¿por qué temen, hombre de poca fe? Señor, ¿qué te pasa, Señor? La tormenta, está ya ve que vamos a lo mismo. El leproso tuvo fe, el centurión tuvo fe. La suegra de Pedro ahí, la toca, fe. Esta gente, el escriba, el otro, pero la tempestad prueba la fe. La lepra probó la fe, la enfermedad del siervo del centurión probó la fe. Aquí a los discípulos les probaron la fe con una tormenta. Asustados todos. Aquí todos lo hemos asustado en algún momento. ¿Sí o no? Momentos en la vida que no, oye, eso es mentira, no, yo nunca he tenido miedo. No, todos hemos tenido miedo, todos hemos tenido temor, todo. Hasta el más guapo que dice por ahí, eso es mentira. Eso.
Estamos diciendo que para ellos que estaban acostumbrados a navegar en el lago Genesaret o el lago de Galilea, pero por más costumbre que uno tenga de cosas, en el momento de una tormenta hay temor, hay miedo, ¿sí o no? En este caso la tormenta, pero cuántas tormentas de la vida nos abaten, pues nos hacen sentir temor. En este caso ellos, y lo llaman, lo despiertan, lo sobresaltan, pues, llenos de temor. Señor, sálvanos. Mira que estamos a punto de morirnos. Señor, Señor, lo despertaron, pues. Porque los amor están con el desespero, agarrándose aquí, viendo la tormenta crecer, haciéndose más violenta, y volteaban y miraban al Señor, ¿viste? ¿Estás dormido? ¿Sí o no? No se despierta. Y en el desespero lo despertaron, pues. Pero el Señor los reprende. ¿Por qué temen? Señor, no vamos a temer. Pero el Señor nos dice lo mismo. ¿Por qué tememos? Pues somos así. Somos así. Y eso tiene que sacudirnos. ¿Por qué temen? ¿Por qué esa poca fe? Y es una demostración para nosotros que en medio de todas las circunstancias, el Señor está en medio. Pero Señor, estoy ahí. Pero Señor, que estoy ahí. Pero estoy ahí. Señor, que tú, estoy ahí. Él no cambia. Y aunque estaba para ellos dormido, el Señor estaba ahí. No se había ido, ¿verdad que no? El Señor está aquí. No se ha ido. Amén, amén. Ya levantándose, reprendió. Era una actitud cuando el Señor reprende porque había algo espiritual fuerte ahí, ¿yo? ¿Qué sabe que el Señor cuando reprende? Cuando vienen esas tormentas espirituales satánicas, esos ataques que estamos viendo hoy, que uno se queda como que, bueno, Señor, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí o no? Tenemos que aferrarnos al Señor, al león de la tribu de Judá, porque el falso, el mentiroso, el malvado, el perverso, anda suelto, buscando a quien devorar, no tiene compasión. Apelemos al Señor, sálvanos, guárdanos, protégenos. Porque en este mundo hostil, tanta hostilidad, solo el Señor nos guarda, amén. A nuestros hijos, que están en la calle trabajando, Señor, guárdalos. Que andan ahí, en un mundo, Señor, guárdalos, aquí o fuera. Hay que pedir, así, Señor. Que yo pedimos por la gente que amamos. Señor, ¿por qué? Porque este es un mundo duro. Y esta gente al ver la tormenta, que estaban a punto de ser hundidos en esa barca, el Señor se levantó y reprendió los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza, gran tranquilidad. Y ellos se miraron unos a otros y los hombres se maravillaron diciendo, mirad qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen. Todo le obedece a Él, todo está sujeto a Él, todo lo hizo Él, no hay nada que a Él lo sorprenda. En el nombre de Jesús, Él es todo, en todo, y en el nombre de Jesús, todo Él lo puede. Amén. Nos aferramos a Él. Así no es el Señor. Bueno, nos sacudimos. Y aunque nos reprenda, ten fe. ¿Por qué tienes poca fe? Hombre, poca fe, un Señor. Pero Él se levanta y reprende lo que es contrario. Y después, y nos muestra su amor y decimos, tú eres el Señor. Amén. Y por último, dice que cuando, aquí en Mateo se relatan dos endemoniados. En los otros evangelios se relata de uno. Siempre se explica que había uno que era más violento, más como que el que liderizaba. Y por eso se relata el endemoniado gadareno en Marcos y aquí en Mateo 2. Pero no es una contradicción. Simplemente Mateo es más detallista y Marcos va más sobre la marcha explicando sin detalles, sino el portento, el milagro. Amén. Lo vamos a... Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Y perecieron en las aguas.
y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y los que habían pasado y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Esta historia tiene vamos a decir, muchos detalles. Gadara, o la región de Gadara, era una región, vamos a decir, diferente a la región de Galilea o de Samaria o de Judea. Ahí había, vamos a decir, un entorno de poco creyente. ¿Por qué le digo? Porque los creyentes no criaban cerdo. Los judíos no criaban cerdo. Unos dicen que a unos samaritanos se cuidaban un poquito de eso, pero los samaritanos eran un poquito más cuidadosos de guardar ciertas normas de la ley. Y en Galilea, bueno, igual, pues había ciertas... Pero en Gadara, por esto que habían hatos de cerdo, estamos hablando de buena cantidad, pues cientos de cerdos. Si criaban cerdo era porque comían cerdo. Judíos no comían cerdo. Bueno, aún en día hoy no comen cerdo. Una condición de cultura judaica religiosa. Pero vemos que cuando salen al encuentro del Señor, es porque al verlo identifican al Señor. Los espíritus, dice la palabra, los demonios creen en el Señor y tiemblan, porque sabían. Ellos no se identificaban, o no identificaron al Señor por el cuerpo físico, por el espíritu. Vieron quién estaba ahí viniendo, quién venía caminando, vieron la majestad del Señor. Y al verlo, cosas extrañas se acercan a él, pero dice que salen al encuentro. Salieron de los sepulcros, feroces en la manera, y vinieron a su encuentro. ¿Por qué? Se han debido alejar, ¿verdad? Es un detalle interesante. Estudiando la palabra dice, porque por más que los demonios tengan ese odio por nosotros, tengan ese odio por la obra de Dios, estén apartados del Señor, saben quién es Dios. Saben quién es el Señor. Saben quién es su Creador. Y que por su rebeldía, por su rebelión en el cielo, fueron echados, fueron excluidos. No hay oportunidad para ellos. No le busquemos la vuelta a eso. Pero aún ellos, al ver al Señor, quisieron acercarse, pero no pudieron más. Porque inmediatamente el Señor empezó, están habitando un cuerpo que no les pertenece. Dice la palabra del Señor, si lee los otros evangelios, el Señor empezó a echarlo fuera. El cuerpo no es de ustedes, no perden. Tremendo, por eso el Señor gobierna en todo ámbito, en lo espiritual, en lo moral, en lo escritural. Su poder cubre todo. Y un demonio no tiene por qué estar en un cuerpo humano. Que la gente lo permite, por todo lo que hoy vemos. La gente le abre puertas a los demonios. Lamentable, pero no es el deber ser, no es lo que el Señor quiere. En el corazón del ser humano, en nuestra vida, debe habitar el Espíritu de Dios, la presencia del Señor. Lo dice el Señor en su palabra, que vino a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Amén, lo creemos. Un demonio no tiene, pero como, ¿qué harían estos hombres para que, o qué les harían? No sabemos, para que estuvieran endemoniados. Bueno, ahí está el caso, pues. Pero el Señor los empezó a echar fuera. Por eso ellos se acercan, no nos eche fuera, no nos eche fuera. Hay esa conversación. Y al Señor estarlo echando fuera, ellos claman, dice, ¿qué tienes con nosotros? Es decir, ¿qué tienes contra nosotros? Imagínense, era como que, no, todo, rebelión, se aliaron con Satanás en contra del Señor. Una pregunta en esa, Pero los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Toda lengua confesará, toda rodilla, toda la creación glorificará al Señor, aún los demonios. Amén. Y ellos estaban ahí en esa lucha, querían acercarse al Señor, tenían que dejar libre ese cuerpo. Estos pero no querían irse, estaban cómodos ahí. ¿Por qué? Porque los demonios tienen esa, yo uso una expresión que quizá sea poco entendida, pero esa necesidad de estar en un cuerpo humano. ¿Qué perdieron ellos
al rebelarse y ser expulsados, que tienen que verse ellos en la necesidad de habitar un cuerpo humano. Porque sí, o un cuerpo vivo, pues. Es una buena pregunta. No la vamos a responder ahorita porque es un estudio que podemos realizar más adelante. Pero los demonios estaban clamando que no nos atormente, que tiene contra nosotros, hijo de Dios. ¿Ves? Reconocían quién era Cristo, quién es Cristo. Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Esto es muy significativo, porque ellos van a ser lanzados al lago de fuego, el tormento eterno. Y el temor de ellos era que no era su hora y pensaban que al sacarlos de ese cuerpo, Jesús, al estar Cristo ahí decían, oye, si está Cristo aquí, el creador del cielo, el Dios eterno, es porque ya llegó nuestra hora de mandarnos al infierno, al lago de fuego, ni siquiera al lago de fuego. ¿Se da cuenta del detalle? Por eso decían, ha venido aquí a atormentarnos antes de tiempo, a lanzarnos al lago de fuego. Y Jesús nada, Jesús no entra en ese debate, a explicarle, no, ya va, no. Dice la palabra del Señor, que estaba ahí, estaba paciendo ahí un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron. Es algo extraño, ¿eh? Que un demonio ruegue. Pero ¿a quién le está rogando? Un demonio no le va a rogar a un ser humano. Pero el Señor sí. Te ruego, no me envíes al lago de... Le rogaron que... Los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, ¿te das cuenta? Ya yo sabía que vámonos para afuera. Si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él le digo, ¿y por qué? Bueno, yo me hago esa pregunta, Señor, pero sácalos y ya está. No había llegado la hora de ellos también ir. Por eso Pablo enseña, lo que enseñó el Señor por Pablo, de que en ese mundo de jerarquía satánica, nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero con gente endemoniada, que cuesta muchas veces, pero bueno, hay veces uno tiene que extremar las cosas, porque en este mundo hay salvos, hay perdidos, hay hijos de Dios, hijos del diablo, ¿sí o no? Nosotros no somos, yo soy hijo de Dios, hijo del diablo, vete fuera. No. Tenemos que ser muy humildes, Señor, reconocer ese mundo espiritual terrible, donde hay gente poseída, gente manifestándose demonios, gente influenciada por demonios, ¿sí o no? Y quieren estar ahí porque le han abierto puertas por el pecado, por la X, pero ve este caso. Ellos no querían dejar ese cuerpo, pero aún, a pesar de que sabían que tenían que salir, pidieron, rogaron, déjanos entrar en el cuerpo de los puercos, pues. Si Dios lo permite. Porque hay muchas explicaciones o varias explicaciones, no muchas, perdón, algunas. Pero una explicación que a mí me llega más acorde es que no era el momento del juicio final para toda la creación. Y los demonios tenían su función en el mundo satánico. Me explico. Por eso Pablo dice, repito, que nuestra lucha no es contra carne, sino contra espados, huestes, gobernadores, ¿ves? Que operan en un orden. Estos demonios estaban poseyendo un cuerpo, pero tenían que salir. Pero como no era el momento de limpiar toda la creación de lo demoníaco, se lo permite. Lo permite. Uno dice, no, que era para que los demonios pudieran sentirse un poquito problemas, pero es que a la final ni los puercos aceptaron ese. ¿Se da cuenta? Es que a la final tuvieron que salir también de los marranos. ¿Ves? Que el Señor no complace el capricho ni del diablo más diablo, ni del demonio más peludo. No existe. Al Señor no lo manipula nadie, ¿se da cuenta? El Señor lo permitió. Pero al final les demostró algo. No es como tú quieres. Y fíjense cuando dice el Señor, le dice, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí enloquecieron los puercos. Es que la gente endemoniada y por eso hace tantas locuras, y parece que son sanitos, porque están más locos que el diablo. Ahora dice, ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Punto. Esta es la capacidad
de los demonios de meterse, pero la incapacidad de los puercos de aceptar ese meterse en ellos. El ser humano sí acepta eso. Un animalito, un puerco no aceptó. ¿Qué ejemplo tan terrible, ¿verdad? Que un puerco dijo, no, tú no es conmigo. En cambio los seres humanos andan endemoniados y dicen esto, a mí me gusta esto. Uno ve cosas hoy en día y dice, usted lo ve hoy en día que hay una moda que lo llaman la gente que se siente animales. Y le ponen un nombre raro ahí, los Terians. Pero es un demonio, porque una persona es un perro, que una persona es un gato. Eso lo dijeron mucho yo. Es un demonio. Eso lo criticaron mucho. Y mucho. Es una cuestión absurda. Entonces dicen, no, que es una moda, que es una cuestión de jóvenes. No, son demonios. Que lo están disfrazando como algo normal. No es normal que la gente se crea animales. Porque ni un puerco aceptó un demonio. No, ellos andan endemoniadamente siendo perros. Andan endemoniadamente siendo gatos. Un perro, ponle una taza ahí que no. Sí, por eso vemos un mundo tan endemoniado. Sí, vemos un mundo tan endemoniado. Présteme atención aquí un momento, para ir terminando. Vemos un mundo tan endemoniado donde los demonios se gozan de permitir que la gente haga cosas. Los puercos no aceptaron. Los puercos no aceptaron. Permítame, hermano, para terminar. Y vemos entonces que dice la palabra del Señor que se lanzaron el agua y se ahogaron. Se ahogaron. Ahora, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con los que estaban acostumbrados a tener puerco y tal y convivir con los gadarenos en el sepulcro? Que aunque ellos echaban broma por allá, pero la gente se acostumbra y hace normal algo que no es normal. Convivir con lo inmundo no es normal. Convivir con el mundo satánico de la gente de modelo no es normal. Cristo viene a limpiar todo eso. Amén. Ahora dice aquí, y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que ha pasado con los endemoniados. Pues usted ve que aquí no cuenta Mateo que fueron libres y se vistieron, estaban ahí y querían caminar con el Señor. Y el Señor dijo, no, vayan a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ustedes. Aquí no lo dice, pero en Marcos lo leímos y lo estudiamos en estudios pasados. Le dice, toda la ciudad se dio al encuentro y le rogaron. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera. ¿Por qué? Dice que tuvieron miedo, que la gente se asustó, que la gente dijo, no, esto no es normal. Y al rogarle, pastor dice que tuvieron miedo. No, vean Marcos que sí dice que la gente se impresionó demasiado. O también porque estaban perdiendo plata, Estaban perdiendo plata. ¿Cuántos puercos hay? Un hato de cerdo, dicen algunos que pudieran haber sido 2.000 cerdos. ¿Cuánto vale un puerco aquí? ¿Cuánto vale un puerco? Son caros, ¿va? Póngale 1.000, 2.000. Ahí se perdió mucha plata. No, que los rescataron y los sacaron del agua. Bueno, puede ser. Pero, ¿cómo lo vendías si los 2.000 estaban muertos? Y eso rápido se iban a podrir. Entonces, aquel negocio se les cayó, se asustaron, pero no pudieron hacer nada al Señor. Porque lo que demostró fue un poder que todo eso fue algo que impresionó. Le restaura su salud emocional, espiritual a dos endemoniados. Echa fuera a los demonios. Los demonios van y la gente observó cómo se metieron en los puercos y los puercos se lanzaron y se ahogaron de despeñadero. La gente se asustó. Pero otra gloria a Dios, nos gozamos en el Señor. Amén. Y el mundo, aunque hoy se siente muy jactancioso, el mundo se va a aterrar cuando vea las manifestaciones más terribles. Y Cristo viene a vencer todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, terminamos por hoy.